Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. El eje dominante de esta semana, paradójicamente, no es la economía. No es que se hayan resuelto los problemas de un país que atraviesa una crisis financiera mayúscula, sino que el Poder Judicial está haciendo lo imposible para robarse la atención. A comienzo de años entrevistábamos al ex juez cordobés Miguel Rodríguez Villafañe, que nos planteaba, discutíamos o intercambiábamos ideas respecto a si a comienzo de año era el peor momento, la peor hora del Poder Judicial. Bueno, hoy nos vamos a tener que replantear esa pregunta. Voy a saludarlo al doctor Rodríguez Villafañe, un gusto. Gracias por aceptar esta videollamada. ¿Cómo le va, doctor? Bien, Guillermo, el gusto como siempre estar contigo. Bueno, la verdad que uno piensa en la dinámica de los acontecimientos en la Argentina y aquello que hablábamos allá por los primeros días de marzo, hoy parece tan antiguo. ¿Qué lectura inicial hace respecto de la situación denunciada en la jornada de ayer por Cristina Fernández de Kirchner o de la causa vialidad, como se le llama? ¿Hay una persecución política? ¿Hay mala praxis judicial? Para usted, ¿cuál es el diagnóstico, doctor? Primero, Guillermo, te voy a decir que lo que dije a principio de año se mantiene, porque dijimos cómo estaba el Poder Judicial, cómo estaba la Corte Suprema, y esto es parte de la misma enfermedad, porque el sistema está enfermo. La arquitectura institucional del Poder Judicial está enfermo. Esto no va para todos los jueces. El país tiene 5.000 jueces y juezas de todas las instancias. Pero es cierto que acá estamos ante un grupo perfectamente seleccionado en esto. Pero yo me permitiría hacer una distinción, porque yo me imagino el hombre y la mujer común en este momento no entienden nada de lo que está pasando. Termina uno diferenciándose más por los afectos o por las sensaciones que por objetividades. Lo primero que hay que tener en cuenta acá es que estamos viviendo una nueva era, la era digital. ¿Y esto qué importancia tiene en este tema? Porque todos los presupuestos con que se maneja procedimentalmente la justicia son presupuestos y modalidades del siglo XIX. Algunas cosas actualizadas. ¿Esto a qué viene? Y ahí viene el tema primero de lo que es el lawfare. El lawfare, que es la guerra judicial, es una guerra de tipo mediática. Una batalla asimétrica casualmente, porque uno tiene muchísimo más poder con otro. El Papa mismo dijo, donde una de las partes tiene prácticamente la suma del poder real, ya que sumado el poder político y económico, también detenta el control sobre un sector importante de la justicia y de los medios masivos de comunicación. Este tema hay que tenerlo bien en claro, porque hemos estado viendo en estos días que en el análisis del tema, con toda la complejidad que tiene, a veces no hay proporción entre los sectores que están 24 horas machacando en un sentido respecto de un análisis, ni siquiera digo objetivo, porque es difícil ser objetivo, pero al menos más ecuánime de la situación. Y ahora entro a analizar el aspecto. A la vicepresidenta acá se le ha hecho una imputación en donde a los fiscales se le ha dado 9 días con casi 8 horas para hablar transmitido en directo. Todo procesado sabe que tiene que tener el derecho a la defensa. Eso le pasa a todo el mundo. Ahora bien, resulta que ella, que quiere salir a decir cosas en base a acusaciones en las cuales han tomado elementos que no se tuvieron en cuenta al tiempo de la indagatoria, primero no le hacen lugar y segundo, la próxima audiencia son los primeros días de septiembre para empezar con todas las defensas. Nosotros estamos viviendo un momento en donde la inmediatez es fundamental. Si usted prende el televisor o la radio, tanto ayer como antes de ayer, las 24 horas había abogados, periodistas, opinator, pegándole desde el costado que se le da la gana, hasta a veces con estupideces. Hoy, mejor dicho, ayer había escuchado un periodista que decía, se la veía nerviosa ella.
Bueno, ¿qué pretende? ¿Que esté tranquila, como si estuviera en una fiesta del Día de la Niñez? Entonces se la ve nerviosa, vaya a saber cómo habla, a veces está enojada. Yo le digo, en este momento, y alguna vez lo dijo ya Cristina, el ser presidente o vicepresidente no significa tener el poder. Acá hubo una gran lucha que fue la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que nosotros sabemos que lo que buscaba, por lo menos, era democratizar la palabra, y si bien eso se logró, luego la reforma que hizo Macri directamente anuló en las partes más importantes, que era el evitar los grandes monopolios de medios de comunicación. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque para el hombre y la mujer común, el Poder Judicial por el pronto es un poder lejano en términos de cómo funciona. Y además es un poder que tiene contenido político y también tiene contenido técnico, que eso complejiza más, porque una cosa vos, Guillermo, que me diga qué opinás de tal cosa, otra cosa es que me preguntes si yo sé manejar el switch con el cual tu consola de edición hace todo este programa. Es muy factible que yo te diga, mira, yo de eso no tengo idea, por ahí bajo una palanca y hago una macana. El Poder Judicial, entonces, tenemos que tener claro luego que es un poder técnico y es un poder político. Yendo a lo técnico, tiene que saberse que toda persona procesada tiene garantía de defensa. Esto quiero, antes que avance, doctor, nosotros sabemos que el Poder Judicial está históricamente politizado acá y en el mundo, pero hay acuerdos mínimos de respetar, por ejemplo, el rigor de los procesos, que aquí es lo que parece en esta instancia se dejó absolutamente de lado, pero no solamente por el fiscal Luciani y el fiscal Mola, sino por los integrantes de la Cámara que avalan la actuación de Luciani y Mola, por ejemplo, trayendo pruebas de otros casos, incorporándolas sin que las defensas tengan la posibilidad de refutarlas de esas pruebas. Eso es ABC del derecho, digamos, la torpeza es mayúscula, digamos, sería reprobado por cualquier profesor de derecho esto. Totalmente de acuerdo, aún más. Lo que ha hecho la presidencia es decir, mire, yo quiero aclarar que esto no me lo presentaron nunca, yo no pude defenderme de eso. Y tiene derecho a hacerlo porque el imputado o la imputada en este caso puede hablar hasta que pasa a fallo, en cualquier momento y cuando lo desee. Sin embargo, no se lo ha permitido, porque tengamos en cuenta que ahora pasó septiembre y vaya a saber cuándo le toca hablar a la defensa de ellos, porque son varios los imputados. Sí, está en el sexto turno, entiendo, la defensa de Cristina Fernández. Imagínate, por ahí está hablando a finales de septiembre. Hoy en día, en la lógica, por eso yo me quedo en la lógica de la edad digital, de acá a finales de septiembre, no sabemos qué puede pasar, no podemos hacer un proyecto por una semana. Y además, esto se va sentando en la sociedad, en donde ya directamente es culpable, pero para la sociedad, sin que se lo haya demostrado, como que el propio Pichetto dijo que no había pruebas contundentes respecto a la presidencia, pero algo más grave. Hay un diputado que estaba propiciando por lo menos la pena de muerte. O sea, acá hay una política de odio que no se correlaciona con hechos objetivos, comparaciones que son insultantes. No se puede decir que esto es igual a la causa de los comandantes. Ahí había desapariciones, ha habido genocidio, ha habido delito de lesa humanidad, etcétera, que de ninguna manera puede compararse a lo que se está analizando y de ninguna manera puede hablarse respecto de la conducta procesal de la presidenta en el caso y lo que se está analizando. Entonces acá se hacen comparaciones que para el hombre y la mujer común lo descolocan, termina siendo una cuestión más bien te quiero o no te quiero, me gusta o no me gusta, que de ninguna manera es justo. Ahora reconozco que la sociedad tiene un bombardeo que es realmente desproporcionado. Le digo, ustedes prendan el televisor, no en un canal, 5 canales, 10 canales en la radio, hay mesas, están hablando del tema, horas y horas y horas, llevando personajes de cualquier tipo, hablando de cualquier forma, si estaba bien vestida, si miraba para el techo, si en ese momento estaba nerviosa, cosas por el estilo, que no tienen nada que ver
con el respeto que hay que tener a todas las personas de sus derechos. Y acá lo que estamos analizando es respetar sus derechos y subestimar otro planteo, porque el imputado tiene derecho a ser presente, que no puede ser que el fiscal tenga relaciones tan directas con el juez. Y convengamos un detalle que va a parecer anecdótico. La relación íntima, especialmente siendo de un equipo de fútbol, se da porque en el equipo de fútbol hasta usted se tiene que cambiar delante del otro. Usted cuando no tiene relación directa, nunca se le ocurriría cambiarse delante del otro en un vestuario, etc. Y acá todo eso parece que no tiene importancia en un contexto que uno ve que está todo encadenado respecto después del Tribunal de Casación. Claro, a eso quería apuntar, doctor, porque cuando alguien, en un pasado no tan lejano, estoy hablando de 10 años atrás, 15 años atrás, cuando alguien se equivocaba judicialmente en una instancia, estaba el remedio de la posterior para corregirlo o para hacerlo revisar, y si se equivocaba en esa segunda instancia, había otro remedio posterior, y si no, se descansaba en la tranquilidad de que la Corte Suprema de Justicia iba a analizar con profundidad esta cuestión. Pero hoy no se creen los fiscales, no se cree en la Cámara, no se cree en casación, y también se duda respecto de la Corte. Entonces, sin poder judicial, ¿está en riesgo la democracia? Se lo pregunto. Pero por supuesto, aún más, tengo que agregar, como lo dije la otra vez cuando estuve hablando contigo, que en este momento estamos viviendo la suma del poder público judicial por parte del presidente de la Corte, Rosati. Rosati, que nosotros sabemos que llegó el decreto ese de Macri que no correspondía, que a su vez votó fallo del 2x1, cosa por el estilo, a su vez que se autovotó para ser presidente, también dejó de lado una norma que era la del Consejo de la Magistratura, a su vez con una cuestión que era realmente, si se quiere, insultante, porque dice: doy 120 días al Poder Legislativo para que tenga una nueva constitución del Consejo de la Magistratura, si no me voy a una ley derogada en donde yo soy el presidente. Pero nadie se encabó que esos 120 días no solamente eran insuficientes, sino que el fallo fue de diciembre. Y tengamos en cuenta que enero y febrero no funcionan las cámaras. Quiere decir que en vez de darle 120 días, le dio apenas 60 días. Por supuesto, esa ley no salió. Y lo ha transformado a Rosati, presidente del Consejo de la Magistratura y presidente de la Corte, con doble mensaje que hasta puede analizarse con lógicas mafiosas. O sea, si no me gusta lo que haces vos, yo te revoco el fallo. Y si a su vez no te portás como yo quiero, yo que tengo el Consejo de la Magistratura, te puedo hacer un proceso por disciplina, o demorarte, o no darte los elementos necesarios para que funcione como juez, ya sea computadora, empleados, etc. Esos mensajes son gravísimos y nadie pone el acento en eso. Con el agravante que el Poder Real está mandando en la Corte al punto tal que si uno se pone a pensar las declaraciones que ha hecho Rosenkrantz, vicepresidente de la Corte en Chile, que dijo que no es verdad lo que bien decía Evita de que de la necesidad de un derecho. Fíjese que eso está claro en la Constitución, porque eso que decía Evita está en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, que dice que el Estado se tiene que ocupar de garantizar los derechos humanos de todos. Pero eso, ¿cuál es el mensaje verdadero? A los verdaderos patrones, que para ellos no son el pueblo de la Argentina, son los detentadores de los poderes económicos y financieros del mundo, a los cuales está diciendo: quédense tranquilos, que yo mientras esté en la Corte, acá no va a pasar nada que afecte sus intereses. Acá estamos en un momento clave, crítico en lo político, que por supuesto se traduce en un aspecto crítico en el funcionamiento integral del Poder Judicial. Porque acá, si usted está con esa línea, todo va bien. Si no está en esa línea, no sabe qué puede pasar. Y un ejemplo pasó en su momento con Ramos Padilla, cómo lo hicieron comer arena en Dolores cuando tuvo que encarar causas que le molestaban al poder. De cualquier forma, todos los jueces saben que no tienen ninguna garantía dentro de la estructura del poder con esta Corte Suprema. Y el tema político de fondo es que a su vez ya hay una línea más o menos trazada respecto de por qué, quién y cuándo van a juzgar y de qué forma van a juzgar. Y a su vez todo una publicidad mediática de un nivel que a su vez no guarda relación. Fíjese, al presidente que ha sacado una adhesión a su compañera de fórmula, preocupada por una preocupación natural. Nadie está diciendo que el presidente se metió en la causa, que se metió a hacer nada. Le han pedido el juicio político
al presidente por eso. Ahora, cuando Macri se le agarró con todos los jueces, los abogados y los jueces laboralistas, que según él afectaban su plan de gobierno y decía de todo, incluso algunos lo sacó, nadie dijo nada ni le pidieron el juicio político. Entonces empieza a haber esa discriminación en los hechos, ¿no? Dice, acá lo que hizo Cristina es el agravio mayor. No dicen lo que puede ser la deuda externa ilegítima que nos trajo Macri y que nos ha dejado endeudados por 100 años. Acá nadie analiza de otros perfiles que, por supuesto, son tan importantes. Fíjese que acá venimos de que se ha tratado de buscar la impunidad en el caso de Lara San Juan, cuando toda la gente que sufrió la muerte de sus personas queridas en el submarino han sido espiadas, perseguidas. Acá no pasa nada. Acá, ¿qué pasa con el tema de Bolivia? En donde haber colaborado en un grupo de Estado canalla que realmente iba contra Evo, casualmente, contra el presidente de Bolivia, ¿no? Contra Evo. Entonces uno empieza a preguntar acá, ¿y por qué? Y cuando uno ve a algunos periodistas que se retiran de serio, que dicen, bueno, esto es por primera vez en la historia, se va a juzgar la corrupción, y ponen ese acento, con lo cual acá la presidencia de ninguna manera ha venido a pedir impunidad, ha pedido a pedir justicia, y que la justicia sea conforme a derecho como corresponde. Doctor, la vicepresidenta, al no ser autorizada por el tribunal a descargar sus maneras de defensa a las nuevas pruebas incorporadas de otras causas, mostró una serie de elementos a través de las redes sociales en una transmisión que prácticamente se transformó en cadena, que hacen dudar de los deberes del cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los fiscales, porque en las pruebas incorporadas seleccionaron con una especie de estrategia de cirugía judicial elementos que beneficiaban a la acusación, pero descartaron otros. ¿Eso puede prosperar con denuncias de hecho contra los fiscales? O lo que es peor, lo que algunos están planteando, ¿se puede reclamar la nulidad de la acusación de los fiscales por esto? Y perfectamente, bueno, eso será la estrategia ahora de la defensa. Lamentablemente yo no tengo acceso a la causa, lo sé por los medios periodísticos, pero obviamente si acá hay un verdadero direccionamiento con pruebas sesgadas, mal interpretadas de mala fe, o con otros intereses que no sean los que corresponden. Fíjese, acá no solamente se le pide 12 años, sino que hay un tema que no es menor. Se le pide que responda por 5.321 millones de pesos, ¿no? Eso se le reclama también a la presidenta, no es poca cosa. Y nosotros, mientras tanto, no logramos que paguen los 70 millones de dólares que debe Macri por el tema del correo hace 20 años, ¿no? Entonces, vamos a poner a equilibrar las cosas, pongamos como son. Acá, digamos, hay denunciadores seriales que después se hacen cargo de lo que dice la presidenta. Bien mostró que Pepín Rodríguez Simón, que es el que armó toda esta estrategia, sale abrazado a Elisa Carrió, que luego aparece como el estandarte de la moralidad ética en política, ¿no? Acá el tema es, lamentablemente, estamos asistiendo a un momento muy difícil, fundamentalmente por la influencia de los poderes realmente económicos, que a su vez son dueños de medios de comunicación, y por supuesto con la connivencia de la justicia. ¿Cómo será cierto eso? Que Macri dejó de ser presidente e invirtió 16 millones de pesos en La Nación Más para tener un canal que esté todas las 24 horas hablando a favor de sus intereses, ¿no? Sí, 16 millones de dólares, invirtió un poco más, no pesos. Quiero preguntarle respecto, usted mencionó algo que no quiero pasarlo por alto. Dijo, hay 5.000 jueces en el país. Hay una gran mayoría de jueces pro que sabemos que hacen bien su trabajo, preocupados por aplicar la ley. Lamentablemente esos jueces están en silencio, callados, viendo cómo
se desmorona la estructura del Poder Judicial. ¿Por qué cree que pasa eso? Lo que pasa es que no es fácil, porque el juez en realidad o la jueza son personas, si se quiere, hasta solitarias, porque el juez, ¿cuál es la vida de un juez o una jueza? Se levanta, desayuna, la última noticia que tiene es la que tiene el diario de la mañana o del noticiero de la mañana, después teóricamente se encierra en su despacho, está resolviendo las cosas que hay que resolver y vuelve a la tarde y ve el noticiero a la noche. Digamos, no necesariamente tiene acceso a medios de difusión, a hacer conocer su postura, y muchas de las organizaciones de los jueces están cooptadas con determinadas perspectivas, ¿no? El tema es complejo. Yo rescato sí que hay, entre los 5.000 jueces que hay de todas las instancias en el país, hombres y mujeres, hay muchas personas de bien, que habrá que encontrar la posibilidad que permitan que vuelvan a resurgir desde ahí los brotes necesarios para el país. ¿Usted qué remedio ve a esta hora del Poder Judicial? Porque, ¿cómo se sale de este atolladero? Bueno, el tema es complejo en lo político, porque uno se pone a pensar, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha podido nombrar al Procurador General de la Nación? Está Casal desde hace cuánto. ¿Por qué no se ha podido nombrar a la mujer que está faltando en la vacante de Hayton de Nolasco? Este es un problema de que pareciera que la clase política tiene que asumir políticas de Estado, y no quiero con esto aparecer con el mensaje del embajador norteamericano, pero es cierto que van a tener que haber acuerdos mínimos. No está nombrado desde hace 13 años el defensor del pueblo de la nación, y no se puede consensuar una mujer que es urgente que entre a la Corte, pues nos quedamos sin presencia femenina y de género con motivo de la renuncia de la doctora Hayton de Nolasco. Nombrar al Procurador General de la Nación y fundamentalmente reformar la Corte. Yo estoy apoyando fervientemente el proyecto de los 18 gobernadores, porque eso permitiría, sin ser lo ideal, distribuir mejor no solamente el trabajo, sino la perspectiva de país. Yo siempre digo, en este momento, como está la cosa, la sentencia de la Corte, hay sentencias de primera y de segunda, ¿no? De primera, lo cual es paradójico, es aquella que los ministros de la Corte los ven y la estudian. La de segunda, que es peligroso, particularmente para quienes no dependen de algunos grandes estudios de Buenos Aires, no hay intereses políticos, dependen de 200 personas que son las que en definitiva terminan haciendo el proyecto, porque bien lo dijo en la reunión del Senado Zaffaroni, cuando fue a hablar con motivo del proyecto de la ley. Zaffaroni dijo de que le llevaban unas carpetitas que decían esto es 280, que es el artículo del Código Procesal por el cual cerciorar y se rechaza sin dar explicaciones, o a veces tenía que firmar una resolución prácticamente uno a cada día, aún hasta los días feriados. Es una cosa absurda eso, y en algún momento hay que distribuir esa tarea, y el proyecto de los gobernadores llevar a 25 a la Corte, sin ser lo ideal, y no solamente razonable, sino que federaliza la perspectiva legal, y a su vez el hecho de que sean los 18 gobernadores, que se iba a sumar, creo que el de Neuquén también serían 19, tener la posibilidad de garantizar también destrabar el Senado, porque el problema no es solamente cambiar la ley, sino que después le den los acuerdos. Sí, sí, sí. Creo que por el momento es una de las salidas en civilización democrática. Doctor, la última referencia que le pido es, hoy hay un estado de inquietud, podemos decir, si bien usted lo ha mencionado claramente, muchas veces la ciudadanía de a pie, ocupada de sus asuntos, del día a día, del hora a hora, no entiende mucho estas cuestiones, sabe que lo afectan, pero no sabe cómo accionar. El único remedio que hoy curaría esta situación es el pueblo en la calle. Ayer la misma Corte ordenó reforzar la seguridad de los miembros de la Cámara que está juzgando la causa vialidad, a los propios fiscales. ¿Le temen a la voluntad popular? Le temen, y yo creo que es bueno que la ciudadanía se exprese, pero acá el tema de los hechos violentos es gracioso, le echan la culpa al pueblo, cuando si hay alguien que está gestando la cultura del odio es la oposición. Acá, y bien se decía ayer, nunca se le ocurrió al gobierno mandar gente a escrachar a la casa
de Macri o a la casa de Patricia Bullrich y todo ese tipo de cosas. Y acá, mientras tanto, había una cámara antes de ayer viendo de cómo llegaban las cacerolas para decirle cosas a Cristina y cosas por el estilo. Y acá, aún en la discrepancia política de perspectiva que dentro de todo hace el pluralismo democrático, a nadie se le ha ocurrido, como ha hecho la oposición, de poner bolsas mortuorias, pero no bolsas mortuorias cualquiera, con la cara de Cristina y de muchos funcionarios. Después, en los últimos actos, llevar la guillotina y decir al oficialismo le queda la muerte, la cárcel o el exilio. Entonces, ante eso, y mucha incitación que hay, este diputado que ha planteado que le cabría la pena de muerte a la presidenta, ¿qué están buscando? ¿Un magnicidio? ¿Qué están buscando? Un enfrentamiento para que después, lo que pasó antes de ayer, en donde los que iban a hablar a la presidencia, los gaseó la policía de la ciudad de Buenos Aires, mientras que eso no es una actitud respecto a los que iban a repudiarla. Todavía hay una investigación que no se ha cerrado de las piedras que cayeron al despacho de la presidenta en el Senado. O sea, el tema, creo que acá tiene que haber una responsabilidad política de todos los sectores, porque acá, que el pueblo salga, yo creo que a veces es necesario, porque en muchas ocasiones ya este artículo 22 de la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, y bueno, va a tener que empezar a deliberar para exigir que sus representantes estén a la altura de las circunstancias. Ahora, de ahí a la violencia desatada, a lo que se pretende, que yo sepa, ha sido la oposición la que está fogoneando eso, ¿no? Doctor, ojalá que en la próxima charla hablemos de pasos positivos que se está dando en el Poder Judicial para mejorarlo. No veo señales de preocupación en el sector que maneja el Poder Judicial de autodepurarse. Más bien todo lo contrario, veo señales de querer consagrar el status quo. No sé si usted percibe lo mismo. Y coincide con el solo hecho que Stornelli, con todos los planteos que tiene, no solamente sigue en funciones, sino que el fiscal que investigó la causa en donde está, digamos, investigado el ministro de la Corte, Juan Carlos Maqueda, y ha ordenado el archivo de las actuaciones. Ni siquiera al beneficiado lo beneficia, porque que Stornelli no le acuse no es garantía realmente de nada, ¿no? Esto de haber perdido entonces la estatura moral, porque el Poder Judicial, por definición, es el poder articulador de los equilibrios sociales. Pero si ahora no articula nada, porque salga como salga, yo le pregunto, si la declaran inocente, van a decir que están compradas. Si la declaran culpable, dice, bueno, pero le haría falta más, por lo menos la pena de muerte. Esto no conduce a nada eso, de ninguna manera. Creo que ahí hay que volver a sentarnos en serio, a fijar pautas que no rompan la lógica civilizatoria y democrática que queremos llevar adelante, ¿no? Doctor, un placer como siempre escucharlo. Guillermo, para mí también. Ojalá podamos encender las luces amarillas de preocupación por la institucionalidad perdida, por la salud del sistema democrático, por la baja intensidad de la República que todos estos hechos demuestran. Nos encontramos en una próxima entrevista de Así son las cosas por Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremías. Hasta el próximo encuentro.